Capítulo 50. El resplandor del amanecer comenzaba a teñir Konoha con tonos dorados, colándose por las ventanas de la residencia Uzumaki. Naruto abrió los ojos lentamente, sintiendo el calor reconfortante de los cuerpos a su lado. Hinata dormía abrazada a su brazo, su respiración tranquila y rítmica. Fu, en cambio, se había acurrucado contra su costado con una expresión relajada. Naruto suspiró, disfrutando por un momento de la paz que aquello le brindaba antes de que las preocupaciones del día lo alcanzaran. El viaje a Kiri estaba cada vez más cerca. No era su primera misión como Hokage, pero sí la primera de gran importancia diplomática. Aunque intentaba convencerse de que todo iría bien, no podía ignorar la sensación de inquietud que se aferraba a su pecho. Kiri le traía recuerdos. Recuerdos de no hace 2 años, cuando conoció a Aku. Aquel muchacho que lo hizo cuestionarse la verdadera fuerza de un ninja. Recordó su mirada amable, su convicción y cómo su sacrificio aún pesaba en su corazón. Se preguntó cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si Sabusa y Ako hubieran tenido otra oportunidad. Ahora, él tenía que ir a Kiri, no como un ninja en entrenamiento, sino como Hokage. Y debía hacerlo bien, con cuidado. Se deslizó fuera de la cama, procurando no despertar a Hinata ni a Zu. Se vistió con rapidez y salió de la habitación en dirección a la cocina, donde ya se oían ruidos. Al entrar, encontró a Tayuya de pie frente a la estufa, con el ceño fruncido mientras manipulaba los utensilios con más agresividad de la necesaria. ¿Estás peleando con la comida otra vez?, bromeó Naruto al verla forcejear con la espátula. Tayuya le lanzó una mirada molesta. «Cállate, idiota», buzó, dándole la vuelta al pescado con más fuerza de la necesaria. «Maldita cosa. Hinata me dijo que debía hacerlo con calma, pero se pega igual». Naruto se rió y se sentó a la mesa mientras la observaba. Desde que Hinata le había enseñado a cocinar, Tayuya insistía en preparar el desayuno algunos días, aunque su temperamento le jugaba en contra. El aroma del arroz, el pescado y la sopa llenaba la cocina, mientras Tayuya terminaba de emplatar. Justo cuando Naruto tomaba sus palillos, las demás comenzaron a aparecer. Hinata llegó primero, con su usual sonrisa amable. «Buenos días, Naruto-kun», dijo suavemente, sentándose a su lado. Fu entró justo después, descalza y con su cabello aún algo revuelto. Se dejó caer en el asiento con una gran sonrisa. Esto huele bien. Tayuya, no explotaste nada esta vez», comentó con diversión. «Sigue hablando y te quedas sin desayuno, mosquita», replicó Tayuya con su usual rudeza, pero sirvió el plato de Fu sin dudar. Naruto sonrió al ver la interacción. Aunque Tayuya no era la más expresiva, se notaba que cuidaba de todas a su manera. Poco después, Anko y Temari bajaron juntas, ambas con expresiones adormiladas. «Maldita sea, Naruto-kun, ¿por qué tienes que despertarte tan temprano?», murmuró Anko, sentándose pesadamente. «Porque es Hokage, y los Hokages no pueden quedarse en la cama hasta tarde», respondió Temari, aunque su tono indicaba que ella tampoco estaba entusiasmada con la idea de madrugar, menos cuando no se reuniría con el equipo 10 hasta mucho más tarde. Naruto sonrió con diversión mientras cada una tomaba su lugar y comenzaban a comer. Hinata sirvió el té, mientras que Fu prefirió un vaso de zumo de frutas. Poco después, Karin apareció en la cocina, ajustándose sus gafas con pereza mientras se estiraba. «¿Por qué hay tanta energía a esta hora?», se quejó, dejándose caer en una silla junto a Naruto. Aunque estaba feliz de estar en un equipo Genin, poder hacerse más fuerte e impresionar / estar junto a su enamorado. No le gustaba madrugar. «Deja de quejarte y come», le dijo Tayuya, empujándole un plato. Karin frunció el ceño, pero tomó los palillos con una sonrisa. «Gracias. Aunque no lo admitas, sé que te gusta cocinar para todos». Tayuya chasqueó la lengua y desvió la mirada, pero Naruto pudo notar el leve sonrojo en su rostro. La conversación durante el desayuno fue ligera, con bromas entre Anko y Zu, pequeños comentarios de Temari sobre los asuntos de la aldea, y algún que otro refunfuño de Tayuya cuando alguien criticaba su comida. Karin, entre bocados, agregaba sus propias observaciones sobre su nuevo equipo Genin, lo cual Fu respaldaba con inmensa energía y emoción, provocando alguna que otra risa. Pero inevitablemente, el tema de Kiri surgió. «¿Así que ya tienes todo listo para el viaje?», preguntó Temari, mirándolo con su expresión calculadora. Naruto asintió, terminando su último bocado. «Sí, aunque tengo dudas, si soy sincero. Apenas llevo unos meses como Hokage, pero ya siento que hay demasiado por hacer». «No eres el primero en sentirlo», comentó Anko, apoyando el mentón en su mano, «pero tienes que aprender a delegar. No puedes estar en todo». Hinata asintió suavemente.
Nosotras estaremos aquí, Naruto-kun. No tienes que preocuparte tanto. ¿Sí? Y si algo pasa, podemos arreglárnoslas. Confía en nosotras. Agregó Fu con una gran sonrisa. Karin sonrió con confianza. Exacto. Además, si algo se complica, sabremos manejarlo. No eres el único que sabe lidiar con problemas. Naruto las miró a todas y sintió algo de alivio. Sabía que no estaba solo, pero escuchar esas palabras siempre ayudaba. Después de terminar el desayuno y despedirse de sus esposas, Naruto se dirigió a la Torre Hokage. El edificio, como siempre, estaba lleno de actividad. A su llegada, uno de sus asistentes le entregó una pila de documentos que necesitaban su aprobación inmediata. Suspirando, se dejó caer en su silla y comenzó a revisar los papeles. Entre solicitudes de misiones, reportes de patrullas y documentos administrativos, su cabeza comenzó a dolerle. Se preguntó si debería usar clones de sombra para acelerar el proceso. La idea era tentadora, pero tuvo que abstenerse. Aunque lo había hecho con anterioridad, la última vez que uno de sus clones se aburrió firmó un documento con ramen gratis para Naruto. Desde entonces, había decidido que algunas cosas era mejor hacerlas por su cuenta. A menos que estuviera muy ocupado o tuviera que terminar rápido, lo haría sin recurrir al Kage Bunshin. Apenas llevaba un rato trabajando cuando un sonido inconfundible lo sacó de su concentración. El crujido de una ventana deslizándose. Otra vez por la ventana. Gruñó Naruto, volteando a ver al culpable. Jiraiya aterrizó con una sonrisa despreocupada. Vamos, Naruto. La puerta es demasiado aburrida. Además, deberías reforzar la seguridad si alguien como yo puede colarse tan fácilmente. Naruto frunció el ceño. Eres un Sannin, Sennin, claro que puedes colarte. Pero eso no significa que tengas que hacerlo cada vez. Oh, vamos, no empieces con eso. Y ya te dije que no me llames Sennin, se quejó Jiraiya, cruzándose de brazos. Naruto resopló. Lo que digas, Sennin. Jiraiya suspiró resignado. Escuché que pronto te vas a Kiri. Quería ver cómo andas con eso. Naruto suspiró, dejando el pergamino que tenía en las manos. No lo sé, Sennin. Es una misión importante. Es la primera vez que voy como Hokage a tratar directamente con otro Hokage, y con Kiri de todas las aldeas. No puedo dar un solo paso en falso. Jiraiya lo miró con atención, su expresión tornándose más seria. Esa es una buena forma de verlo, pero también peligrosa. Demasiada presión sobre tus hombros puede hacerte dudar en el momento equivocado. Recuerda, no tienes que hacerlo todo solo. Naruto bajó la mirada, recordando las palabras de sus esposas en el desayuno. Era cierto. No estaba solo. Tenía personas en quienes confiar, tanto en la aldea como en la misión. Supongo que tienes razón, admitió finalmente. Jiraiya sonrió. Siempre la tengo. Y hablando de eso, levantó una ceja con picardía. ¿Piensas ver a Meiterun? Naruto resopló. Es la Mizukage. Es una reunión oficial. Jiraiya soltó una carcajada. Solo digo que tengas cuidado. Es famosa por más de una razón. Naruto negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. Jiraiya siempre sabía cómo relajarlo. Gracias, Sennin. Para eso estoy. Ahora, sigue con esos papeles. Ser Hokage no es solo pelear y viajar. Naruto suspiró y miró la pila de documentos frente a él. Incluso si ya llevaba unos meses en el puesto, su camino como Hokage apenas comenzaba, y aún tenía mucho por aprender. Aunque una cosa tenía clara, se compadecía de su hiji por aguantar esto durante tantos años. Capítulo 51. Hinata se levantó con calma y cuidado. Según el reloj, aún era temprano. Fu dormía pacíficamente en la cama. La miró con una expresión triste. No por la vista en sí, sino porque sabía que solo habían sido ellas dos quienes durmieron en la cama esa noche. Naruto se había ido hacia Kiri el día antes junto a sus guardias de seguridad. Si no se equivocaba, su antiguo Jonin Sensei, Kakashi, había ido con él. Aunque no era la primera vez que se separaban, tanto porque él tuvo que irse o porque ella tenía una misión, le ponía triste su ausencia. Al menos en una misión se centraba en su trabajo y no pensaba en ello. Tal vez debería sugerirle a Kurenai Sensei que el equipo 8 tomara otra misión de rango C. Hola Hinata, ¿ya es hora de levantarse? La pelinegra salió de sus pensamientos, y vio a la peliverde estirarse y restregarse los ojos. Aún es un poco pronto. Perdón si te he despertado. No pasa nada. El pájaro madrugador se lleva el gusano. Al menos eso dice Yugao Sensei. Aunque no entiendo del todo lo que significa, pero bueno. La hojiperla se rió ligeramente.
No por burla, sino por lo adorable que parecía su hermana esposa en ese momento. Significa que quien se anticipa o actúa con rapidez tiene más probabilidades de éxito y de conseguir lo que quiere. Es una forma de enfatizar la ventaja de ser proactivo, diligente y de empezar las cosas pronto en lugar de posponerlas. Yo pensé que significaba que al madrugar había más posibilidades de conseguir la comida. La antigua heredera Yuga se volvió a reír por su ocurrencia. Esa es otra forma de verlo. Entonces, ¿estaba bien lo que pensaba? La otra kunoichi asintió divertida. ¡Qué bien! Tardé mucho en llegar a esa respuesta. La usuaria de Byakugan negó con la cabeza con una sonrisa. Se alegraba de tener a la ojinaranja cerca. Siempre podía levantar el ánimo general sin siquiera intentarlo. Oye, Hinata, ¿sabes por qué se usa un pájaro y un gusano en ese refrán? Me parece un poco extraño, preguntó con un dedo en el labio y la cabeza inclinada. La miembro del equipo 8 tuvo que contenerse para no soltar un arrullo por lo adorable que estaba siendo. No lo sé. Y dudo de que alguien sepa qué estaba pensando el creador de ese refrán cuando lo hizo. La Jinchuriki del Nanabi asintió. Tenía sentido. Ambas se prepararon y bajaron a la cocina. Dado que aún era pronto, Tayuya aún no había llegado. Con calma y elegancia, la pelinegra empezó a preparar el desayuno. No solo para ellas dos, sino para todas las chicas, incluido la antigua kunoichi del sonido. El olor se esparció por toda la casa. Todas las que aún estaban durmiendo se fueron despertando y bajando. La usuaria de Genjutsu preparó la mesa al ver que la ojipela estaba preparando el desayuno. La comida fue amena. Hubo algunos comentarios y burlas. Tayuya refunfuñó cuando algunas mencionaron que la comida de Hinata era mejor que la suya. En general fue un momento alegre. Aunque la usuaria de Byakugan no podía dejar de lado la persistente sensación de tristeza. No te preocupes, Hinata. Ya verás cómo todo sale bien. Naruto tiene una habilidad única para sacar provecho incluso de las situaciones más extrañas. Lo sé, Asuka. Sé que estará bien. Es fuerte y su escolta también lo es. Además, con la suerte que tiene, probablemente venga con otra prometida o esposa, suspiró. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que se una otra persona a esta peculiar familia? No. Sí. No lo sé. Cada vez somos más. Sé que Naruto-kun intenta pasar tiempo con todas y hacernos felices. Pero echo de menos cuando solo éramos los dos, e incluso cuando solo era Temari. Soy la esposa principal, pero siento que no aporto nada. Si mi padre no hubiera intercedido para convencer a Naruto-kun de que se casara conmigo, al final habríamos terminado juntos o nunca habría tenido la oportunidad. No hables así. Sabes que te ama. Eres su favorita. Todas lo saben. No tengo dudas de que habríais terminado juntos de una forma u otra. Tal vez no hubieras sido la esposa principal, pero seguro que eso no hubiera importado. En cuanto a no aportar nada, eso es completamente falso. Das estabilidad a esta casa. Te encargas de que todo funcione y de que Naruto tenga una cálida bienvenida cada vez que vuelve. Él lo aprecia y no hay que ser un genio para darse cuenta. No te infravalores. Desearía poder hacer más. Ayudarlo más. Tal vez si fuera más fuerte podría quitarle algo de su carga de trabajo. Bueno, para eso está el entrenamiento. Pero si lo que quieres es hacer algo especial, ¿por qué no creas un grupo con algunas de las otras chicas? ¿Un grupo? ¿Un grupo de qué? Preguntó con el ceño fruncido en confusión. De lo que sea. Averigua en qué sois buenas, en qué destacáis, qué os hace especiales, y luego cread un grupo en base a eso. Un grupo en base a lo que nos hace especiales, pensó en ello. Desgraciadamente para ella, a su parecer, no había nada que la descarara ni la hiciera especial. El Byakugan era común en el clan Hyuga, no tenía habilidades sobresalientes en nada y tampoco tenía nada inusual entre los shinobis. No, eso último no era cierto. Sí tenía algo que el resto no tenía. Miró hacia arriba, hacia donde estaba su compañera. Asuka era un experimento, un espécimen único creado por uno de los shinobis más poderosos y psicóticos que existían. A pesar de quién es su creador, era una compañera animal leal y muy poderosa. Su vínculo compartido le daba una ventaja con respecto a todos, incluido su antiguo clan. Asuka me da una ventaja. La pregunta es cómo usarla. La pájara era excelente en misiones de rastreo y espionaje. Al tener una forma aviar, podía mimetizarse con su entorno y el enemigo no se daría cuenta de su presencia. Pero no sabía cómo aplicar eso a un grupo. Por alguna razón le vino a la mente su conversación que tuvo con Fu al poco de despertar. Al pensar en la peli verde, se acordó de que estaba aprendiendo a volar con las alas de su Biju.
Esto derivó a su vez en la capacidad de flotar de Temari con su abanico. También pensó en las impresionantes habilidades sensoriales de Karin. Podría ser un grupo de localización y ataque aéreo. Eso era lo que le venía a la mente. Podía visualizarlo. Serían una fuerza de seguridad dentro de la aldea. Tal vez incluso un grupo de misiones especiales. Tengo que hablarlo con las chicas. Emocionada con la idea que había tenido, aceleró el paso hacia el campo de entrenamiento de su equipo. Estaba ansiosa por terminar el día y volver a casa. Tal vez esto era lo que necesitaba para no pensar en Naruto y sentirse útil. Gracias, Asuka. Un placer, Hinata. Estaré por los alrededores por si me necesitas. Tras mandar esas palabras telepáticamente, soltó un graznido y giró su vuelo para ir al bosque. Le apetecía cazar un pequeño roedor y tomárselo de tentempié. Si hubiera encendido su Byakugan y se hubiera fijado en la puerta principal, habría visto entrar a un par de kunoichis. Una de pelo castaño y ojos negros, y otra de pelo negro y ojos verdes. También se habría dado cuenta del nerviosismo de los guardias. Probablemente lo hubiera ido a investigar, y tal vez hubiera descubierto lo que estaba pasando. Si todo eso hubiera ocurrido, podría haber advertido a su compañera para lo que estaba por venir. Entonces, todo se podría haber evitado antes de la vuelta de su esposo. Pero, para bien o para mal, no se dio cuenta y, al final, la Hojiperla no pudo evitarlo. En el futuro, el Uzumaki tendría otro problema nada más llegar a la aldea. Esa vez, por las travesuras pervertidas de su padrino. Capítulo 52. Naruto miraba a su alrededor con calma. Quería pasar desapercibido y actuar con naturalidad era la mejor opción. Hacía unas horas que habían llegado a Kili. Debido a que la reunión sería el día siguiente, decidió pasear un poco por la aldea. Por supuesto, si se lo hubiera comentado a sus guardias, habrían insistido en acompañarlo y varios shinobis de la niebla los habría seguido en consecuencia. Eso no era lo que quería. Así que, dejando un clon de sombra en su lugar, se escabulló. Aunque los ninjas del lugar eran buenos, él había pasado su infancia dando esquinazo a cualquier perseguidor vigilante que hubiera, incluido Ambu. Salir sin que nadie se diera cuenta fue un reto divertido que le recordó un poco el pasado. Una vez fuera, usó Enge para cambiar su aspecto y que nadie lo reconociera. Su imagen actual era la de un hombre en sus 20 y pocos años con pelo castaño y ropa sencilla. Por supuesto, se aseguró de no tener sus marcas de bigotes. No obstante, decidió mantener sus ojos azules y su tono de piel. El lugar era agradable y la gente parecía relativamente contenta. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Todo este viaje le traía recuerdos. Aku y Sabusa habían sido enemigos en su momento, pero le impartieron lecciones importantes en esa misión. No podía evitar pensar si esta era la Kirigakure que ambos querían crear. Estaba tan distraído mirando el lugar y metido en sus pensamientos que, al girar una esquina, se chocó con alguien. Era una mujer de edad similar a la de su disfraz, pelo negro recogido en una coleta baja, ojos verdes y tez blanca. Oh, disculpa. No miraba por dónde iba, le dijo mientras la ayudaba a levantarse. No hay problema. Yo tampoco estaba prestando atención, desestimó ella con una sonrisa amable. Me pareció ver una tienda de té cerca de aquí. Le invito a uno por las molestias. Oh, no hace falta. Ya le dije que no pasaba nada, negó con las manos. Insisto. Es lo menos que puedo hacer por haber hecho caer a una hermosa dama. La pelinegra se rió ligeramente de buen humor. Parecía que su pequeña escapada de la oficina le estaba saliendo bastante bien. Si insistes. Me llamo Mira, por cierto. Nagisa. Es un placer conocerte. Lo mismo digo. Ambos fueron a la tienda antes mencionada y pidieron una taza de té. Dado que él no conocía el lugar ni la mayoría del menú, dejó que ella pidiera por los dos. ¿Turista o comerciante?, le preguntó la hojiverde. Ninguno de los dos, negó con la cabeza, he venido para llevar a cabo una reunión. Con un poco de suerte, forjaré una alianza mutuamente beneficiosa. Entonces negocios, asintió con la cabeza apreciativamente. ¿Cuánto tiempo te quedarás? No mucho. Unos días como máximo. Tengo cosas que hacer en mi aldea natal. Lo entiendo, comentó con una sonrisa, aunque escondía una ligera decepción. ¿Y tú? ¿Lugareña o visitante recurrente? Ella soltó una risita. Lugareña. Nací y viví mi infancia aquí. Debido a la guerra civil, mi familia y yo nos fuimos por un tiempo, pero volví y no pienso volver a irme. Si este es tu hogar, donde se halla tu corazón, entonces haces bien en quedarte. Puede que sea cliché, pero soy de la opinión de que tu hogar está con tus seres queridos. No es cliché.
Es más, coincido completamente contigo. Me alegra oírlo. Hablaron un tiempo más. Compartieron opiniones sobre diferentes temas, algunos gustos y aversiones personales, incluso anécdotas de su pasado, siendo vagos en los detalles. Al final, en lugar de compartir un té y charlar un poco, compartieron 3 tés y charlaron durante más de 1 hora. Me lo he pasado muy bien, pero creo que va siendo hora de que vuelva al trabajo, dijo la mujer. Sí, creo que yo también debería ir yéndome. Me lo he pasado muy bien hablando contigo, comentó con una sonrisa sincera. Sí, yo también. Tal vez podríamos quedar otra vez antes de que tengas que irte. Mañana no podré quedar por el trabajo, pero tal vez pasado mañana podríamos repetir. Me parece bien. ¿Pasado mañana a las 4? Perfecto. ¿Esta misma tienda? Al menos para quedar, sí. Después podemos ir a otro lugar que conozcas, pero de mano prefiero quedar en un lugar que sepa cómo ir. La pelinegra soltó una risita. Sí, tienes razón. Hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. Cada uno se fue en una dirección. La mujer volvió a su trabajo y el chico continuó con su paseo. Brevemente pensó en volver al hotel, pero decidió no hacerlo todavía. Era pronto y no había nada que hacer en su habitación asignada. Definitivamente prefería caminar y observar el lugar. En cierto punto, su mente evocó su tiempo con la ojiverde. Era una mujer agradable y atractiva. Además, sabía que era una kunoichi. Aunque sus habilidades sensoriales no eran muy buenas, al menos podía percibir más o menos la cantidad de chakra de alguien, si no la suprimía. Era por eso que sabía que era una kunoichi incluso si lo ocultaba. Una fuerte además. De su conversación con ella, pudo deducir que era, o bien una usuaria de linaje, o bien una simpatizante de ellos. Probablemente la volvería a ver en la reunión del día siguiente. Su duda era si tendría el mismo aspecto. Le pareció que estaba usando Enge, pero podría equivocarse. Era una lástima que no fuera lo suficientemente bueno para distinguir firmas de chakra concretas. Tenía que recordar a la vuelta pedirle a Karin-chan que lo ayudara con sus habilidades sensoriales. Ella era excepcional como sensor. Volviendo a sus pensamientos anteriores, se preguntó internamente si podría mantener su amistad después de que se fuera de Kiri. Esperaba de verdad poder formar una alianza con la niebla, pero siempre existía la posibilidad de que no se concretara. No quería dejar de ser amigo de Mira. Puede que hubiera pasado poco tiempo con ella, pero la consideraba una amiga. Romper amistades así como así no era su estilo. Sus divagaciones se interrumpieron con una avalancha de recuerdos. El Kage Bunshin que dejó atrás para hacerse pasar por él había creado otro clon para advertirle. Al parecer varios miembros del consejo habían solicitado reunirse con él en 1 hora. Se planteó qué hacer. Por un lado, podría ignorarlo y dejar que su copia se encargara de esa reunión imprevista. Lo bueno de eso es que no tendría que lidiar personalmente con posibles idiotas estirados y arrogantes, y podría seguir con su paseo. Lo malo sería el dolor de cabeza que tendría cuando disipara al clon. Por otro lado, podría volver al hotel y hacer él mismo la reunión. Lo bueno de eso era que no habría riesgo de que su Kage Bunshin se disipara por lo que fuera o hiciera alguna estupidez. Lo malo es que tendría que renunciar a continuar con su paseo y lidiar con los posibles idiotas. Difícil decisión, suspiró con cansancio y resignación. Por más tentador que fuera no ir, era su deber como Hokage afrontar estas situaciones desagradables. Cambió el rumbo de sus pasos y se mentalizó para lo que se avecinaba. Lo bueno es que tenía casi 1 hora para volver y prepararse, mentalizarse estaba implícito en esta parte. Llegó al hotel. Esquivó la seguridad. Entró a su habitación asignada. Cambió de lugar con su copia, con el Enge disipado. Y fue a su armario a seleccionar la ropa que usaría. Al final se decidió por un conjunto Jonin estándar bajo las túnicas de Hokage. Mejor ir formal a la reunión. El sombrero de Hokage lo dejaría sobre la mesa. Así lo verían, pero no lo tendría puesto. Alguien llamó a la puerta y uno de sus shinobis la abrió. Los miembros del consejo de Kiri le recordaron un poco a Omura y Koharu. Esperemos que no sean peores que ellos. Capítulo 53. El trayecto hacia la sala de reuniones se le hizo eterno a Naruto. No por la distancia, ya que era relativamente corta, sino porque, por alguna razón desconocida, tuvieron que ir a paso de civil por las calles. Entre la lentitud agonizante y toda la gente mirándolo a él, a sus consejeros y a sus guardias escoltados por shinobis de Kiri, el camino fue un auténtico suplicio. La sala de reuniones ya estaba llena cuando llegaron. Obviamente fueron los últimos. Había una larga mesa y con sillas por todas partes en el centro de la sala.
La Mizukage estaba en la cabecera. Era una hermosa mujer en sus 20 y pocos años, de cabello castaño rojizo y ojos verdes claro, aunque uno estaba tapado por su cabello. Justo detrás de ella, a su derecha y a su izquierda, había un par de hombres. Uno era considerablemente más mayor que el otro, por no hablar de que se podía notar que era más estricto. El otro era bastante joven, tenía un bulto grande en la espalda y se le notaba tímido y falto de confianza. En cierta forma le recordó un poco a Hinata antes de que su relación se afianzara. En el resto de sillas, menos una en la otra cabecera, se encontraban un grupo de hombres y mujeres que supuso eran el consejo de la aldea. Bienvenido, Hokage Dono. Por favor, tome asiento, le indicó la mujer. Gracias. Es un placer estar aquí, Mizukage Dono, respondió el rubio cortésmente y se sentó. Sus guardias se colocaron en la pared tras él, atentos a todos los shinobis de la sala, visibles y no tan visibles. Shibi y Tsunade se pusieron justo detrás y a sus lados, actuando como sus consejeros. Originalmente iban a ser Omura y Koharu, los consejeros oficiales del Hokage, pero se decidió que un frente más fuerte, y joven, sería mejor. La reunión empezó con los protocolos habituales, casi haciendo dormir al Jinchuriki. Solo su sentido del deber y su gran fuerza de voluntad evitó que cerrara los ojos y cabeceara. Aunque el hecho de que más de un miembro del consejo estuviera padeciendo eso no ayudó. Incluso su contraparte de la niebla parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar para no aguantar al monótono hombre hablar de un sinfín de cosas sin sentido. Cuando por fin empezaron las verdaderas negociaciones, tuvo que controlarse mucho para no gritar de alegría. Más de uno debía pensar igual, ya que muchos sonrieron felices, y dudaba que fuera por las negociaciones en sí. Y él se quejaba de los protocolos en las reuniones de su aldea. No me vuelven a obligar a una misión así en lo que me queda de vida. Había olvidado lo insípidas e insidiosas que podían ser estas reuniones de paz y alianzas. «Cómo me alegro de no ser Hokage», pensó la Senju con irritación internamente mientras se mantenía seria por fuera. «¿Por qué tuvimos que lidiar con ese idiota hablando todo el rato? Queremos crear una alianza, no aburrir a nuestros posibles aliados hasta la muerte. Kirigakure aún no se ha recuperado de la guerra civil. Una alianza con Konoha podría ser muy beneficiosa para nosotros. Tanto la hoja como el país del fuego en general son ricos en recursos naturales, lo que más necesitamos ahora mismo. Nuestros números solo aumentarán con el tiempo, pero necesitamos materiales de construcción y alimentos para que nuestra gente vuelva a la normalidad. Contar con ayuda de otra gran aldea oculta por si somos atacados es un extra muy bienvenido. Aunque odie reconocerlo, Kiri compite con Suna como la aldea más débil de las 5 grandes aldeas. Al menos ellos tienen una alianza con Konoha, incluso con el ataque que realizaron engañados por Orochimaru del Sannin. Según nuestros espías e informantes, hicieron un contrato de matrimonio entre el Hokage y la hija del difunto Kasekage. Una buena idea. Ojalá yo tuviera un candidato a marido. El Hokage se ve que será un joven muy guapo en un futuro no muy lejos. Lástima que nos saquemos tantos años. Si fuera un poco más joven o él un poco mayor, no se me escapaba vivo. ¡Qué mala suerte tengo! Mientras Mei se lamentaba de su mala suerte en el amor. Su consejero de la derecha notó fácilmente por dónde iban los pensamientos de su líder y negó con la cabeza sutilmente. Ya vuelve a pensar en conseguir un marido. En mis tiempos, las mujeres no se la pasaban soñando despiertas con conseguir un hombre, menos durante una reunión tan importante como esta. Salían a buscar uno o dejaban que su familia concertara un matrimonio con alguna otra familia. Además, los líderes eran. Sus pensamientos se detuvieron al ver que la mujer le estaba dando una mirada de reojo. Su mensaje era claro. Pao, o dejas de pensar, o te mataré. Con un escalofrío, el hombre dejó de pensar en ello y se centró únicamente en la reunión. Era mucho más seguro para su salud. La pelicastaña rojiza sonrió, tanto internamente como externamente. Había presentido los pensamientos de su consejero y no los iba a tolerar. Ya era bastante malo no tener un buen hombre en su vida para que se lo recordaran constantemente. Realmente quería casarse y tener hijos. Era su mayor sueño, junto a una Kiri próspera. ¿Por qué no podía encontrar al indicado? De repente, su mente evocó al joven con el que se encontró el día anterior. Era un hombre guapo y educado. La pasó muy bien con él en esa tienda de té. Lástima que no pudiera estar más tiempo fuera de la oficina. Por suerte, habían quedado en volver a verse al día siguiente. Tuvo que contenerse para no chillar de emoción. Si hubiera estado sola o en su oficina, habría estado bien.
Sin embargo, estaba en medio de una reunión con diplomáticos de otra aldea, incluido el líder de la misma. Se preguntó si la rubia compartiría su secreto con ella sobre cómo parece tan joven. Sabía que se trataba de un jutsu, pero no sabía cómo se realizaba y lo quería. Dicha Ojimiel tuvo una extraña sensación. Por un lado, sentía que el mocoso iba a meterse en una situación que la haría reír. Esa parte estaba bien en lo que a ella concertaba. Era una de las cosas buenas que tenía haber vuelto al pueblo, y también estar en esa misión. Por otro lado, presentía que ella misma estaría en una situación incómoda. Eso no le hacía gracia y le daba ganas de darle una paliza a alguien. Preferiblemente a su antiguo compañero de equipo pervertido. Kami sabía que estaba haciendo algo pervertido en ese momento, y no se equivocaba. Dicho pervertido se encontraba espiando la zona de mujeres de unas aguas termales. Estaba pegado a la valla y espiando por un agujero en la misma. Tenía una sonrisa pervertida y sangre le goteaba de la nariz. Oh sí. Mira esos cuerpos jóvenes y hermosos. Esto es perfecto para mis libros. De repente estornudó. Se congeló un instante después y rezó para que las mujeres no lo hubieran oído. ¿Qué ha sido ese ruido?, preguntó una. No sé. Salgamos a averiguarlo. Jiraiya salió corriendo como alma que lleva al diablo. No quería recibir una paliza si podía evitarlo. En su mente se quejó de la maravillosa vista perdida. De vuelta a la reunión, la ceja de la Senju tembló. Tenía el fuerte presentimiento de que cierto peliblanco había escapado de su justo castigo. Nota para mí misma. Darle una paliza a ese Erovaca cuando vuelva. El sabio sapo tuvo un muy mal presentimiento. Lo mejor sería mantenerse lejos de Tsunade por una buena temporada. Me pregunto cómo le estará yendo al Gakienkiri. Quién sabe, tal vez vuelva con otra prometida o esposa. Una risita pervertida salió de su boca ante dicho pensamiento. Su ahijado era un auténtico imán para las chicas. Tan concentrado estaba en sus fantasías pervertidas, que no se dio cuenta de la zanja en la que se cayó. La Sanin babosa sonrió. Sentía que al final el karma había ganado. Aunque eso no quitaba su paliza planeada. Shiri notó su sonrisa, pero sabiamente se mantuvo callado y con toda la intención de no comentar ese hecho jamás. Sería ilógico de su parte hacerlo, cuando muy probablemente su salud estaría en peligro por ello. Capítulo 54. Mei estaba que se mordía las uñas de la inseguridad. Eso en sí mismo era raro. Siempre había sido una mujer muy segura de sí misma. Con un gran cuerpo, con su hermoso rostro y cabello, con sus dos linajes y una gran fuerza, era sin duda alguna la envidia de otras mujeres. Si no fuera por la guerra y que la mayoría de los hombres que conocía eran unos cobardes, de una forma u otra, hace tiempo que estaría casada y al menos tendría un hijo. Por fin. Encontró un hombre que era guapo, atento, amable, inteligente y no le temía. Era básicamente su ideal de hombre. Había soñado con encontrar a alguien así y reclamarlo para ella. Y va y resulta que es un adolescente de 14 años de otro pueblo con múltiples esposas. La vida es tan injusta. El día había empezado tan bien. Había poco papeleo por lo que terminó temprano. Se preparó emocionada para la cita con Nagisa. Llegó temprano y él ya estaba allí esperándola. Volvieron a tomar té juntos y disfrutaron de una muy agradable conversación. Incluso la invitó a comer después en un restaurante de su elección. También quedaron en volver a verse en un par de días. Todo fue perfecto. La cita ideal. Lo único que podría haberlo mejorado es si la hubiera besado al final. Si tan solo lo hubiera dejado así y se hubiera ido de vuelta a su despacho, estaba segura de que su día habría sido maravilloso. Sin embargo, decidió seguirlo para saber dónde se quedaba y darle una sorpresa. La sorpresa se la llevó ella cuando se dio cuenta que era el Hokage bajo un enge. Ahora estaba en un dilema inmenso. Había encontrado a su hombre ideal, pero era muy joven y ya estaba casado con varias chicas, por lo que tendría que compartir. ¿Debería olvidarse de él y buscar a otro o ir a por él sin importar su edad y condición? Realmente no sabía qué hacer. Se preguntó si consultarlo con alguien. El problema es que no tenía a nadie a quien consultar. Muchos de sus amigos habían muerto en la guerra, lo mismo que su familia. Chojuro era demasiado tímido e inseguro para darle una respuesta completamente honesta. O mejor no pensar en él. Seguro le decía algo que le haría querer matarlo. Tenía un don para sacarla de quicio. Se desplomó sobre su escritorio. Realmente no sabía qué hacer. Maldijo su suerte. Maldijo a cualquier deidad que controlara el amor por lo que le hacía pasar.
Se preguntó qué había hecho en una vida pasada para merecer eso. Sin que ella lo supiera, los Ambu ocultos en su oficina la observaban sin saber qué le pasaba. Intuían que tenía algo que ver con su búsqueda de un hombre a su altura para casarse. Y dado el cambio tan radical de actitud con respecto a la mañana, supusieron que encontró a un hombre que encajaba en su visión y luego se llevó una decepción. Se compadecieron mentalmente de su consejero principal. De alguna manera, la ojiverde siempre se enfadaba con él por las cosas que decía. Era mejor para él que no apareciera en lo que quedaba de día. Como si alguien hubiera escuchado sus pensamientos y decidiera hacer lo contrario, Ao entró a la oficina con un archivo en mano. Dicho archivo, sin que él lo supiera, trataba sobre el joven en el que pensaba su líder. Los Ambu sintieron aún más pena por el hombre. Mizukage-sama, ya tengo el archivo completo sobre el Hokage que me pidió. En un abrir y cerrar de ojos, Mei le arrebató el archivo y se sentó en su escritorio a leerlo. Tal vez allí encontrara la respuesta que buscaba. Nombre: Naruto Uzumaki Namikaze. Familiares: Minato Namisake, padre, fallecido. Kusina Uzumaki, madre, fallecida. Jiraiya del Sannin, padrino, vivo. Hinata Uzumaki, anteriormente Yuga, esposa principal, viva. Temari Uzumaki, anteriormente Sabaku, esposa secundaria, viva. Fu Uzumaki, anteriormente sin apellido, esposa secundaria, viva. Anko Uzumaki, anteriormente Mitarashi, esposa secundaria, viva. Kurotsuchi Kasan, prometida, viva. Koyuki Kasahana, prometida, viva. Se desconoce si tiene más esposas o prometidas. Rango Shinobi. Hokage, Genin. Rango de amenaza: alto a bajo S, estimado. Linajes / condiciones especiales: Jinchuriki del Kyuubi y posible sensor. Habilidades registradas: Kage Bunshin, se rumorea que puede hacer hasta 1000 clones de sí mismo. Invocación: Clan de los sapos, Rasengan, Jutsus de viento, sospecha de afinidad principal, Jutsus de fuego, sospecha de afinidad secundaria, Jutsus de tierra, información aún en trámites de confirmación, Jutsus de agua, información aún en trámites de confirmación, refuerzo de chakra, nivel intermedio. Despliegue de disciplinas: Ninjutsu 5, Taijutsu 3-5, Genjutsu 2, capacidad de disipar pero no de aplicar. Kenjutsu desconocido, posiblemente nulo. Shurikenjutsu 4, Ninjutsu médico desconocido, posiblemente nulo. Fuinjutsu desconocido, posiblemente alto. Armas características: ninguna. Maestros conocidos: Kakashi Atake y Jiraiya del Sannin. Equipo /S. Equipo 7 con Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, anteriormente. Ninguno, actualmente. Datos más relevantes de su historia: primogénito y único hijo del Yondaime Hokage, Minato Namisake, y la habanero de sangre caliente, Kusina Uzumaki. Convertido en Jinchuriki el día de su nacimiento. Graduado de la academia a los 12 años. Héroe del país de las olas a los 2-3 meses como Genin. Derrota al Jinchuriki del Ichibi a los 6 meses de Genin. Hokage a los 13 años. Renovación de alianza con Suna, incluye el matrimonio político de Naruto Uzumaki Namikaze y Temari Sabaku. Héroe del país de la primavera, anteriormente país de la nieve, al mes de ser Hokage, alianza política que incluye el matrimonio de Naruto Uzumaki Namikaze y Koyuki Kasahana. Héroe de Taki 2 meses y medio de ser Hokage, alianza política que incluye el matrimonio de Naruto Uzumaki Namikaze y Zu, la Jinchuriki del Nanabi. Rescata a la nieta del Tsuchikage, Kurotsuchi Kasan, justo después, alianza política con Iwa que incluye el matrimonio de Naruto Uzumaki Namikaze y Kurotsuchi Kasan. Historia completa. Leyó toda la historia con gran atención. La cantidad de chicas que había en su vida era depresiva. Sin embargo, sus logros eran asombrosos y pintaban a un gran hombre con un corazón de oro, siempre dispuesto a ayudar. No pudo evitar soltar un suspiro soñador al imaginarlo. Ya está otra vez soñando con un hombre, negó con la cabeza, en serio, en mis tiempos. Sus pensamientos se detuvieron con la mirada fulminante de la pelicastaña rojiza. Ao, deja de pensar o te mataré. Sabiamente se mantuvo callado e ignoró el tema. Lloró internamente de depresión porque siempre era lo mismo. Deseó poder irse, pero sabía que tenía que quedarse para hablar con ella sobre la alianza con la hoja. Los Ambu verdaderamente sentían pena por él. ¿Crees que un matrimonio político sería una buena opción para afianzar nuestra alianza con Konoha? Bueno, sopesó con mucho cuidado lo que iba a decir. No quería recibir más amenazas de muerte, o peor, que las cumpliera, dependería de si Konoha está dispuesta y de quiénes fueran los novios. Konoha ha mostrado recientemente un incremento en sus aliados precisamente mediante matrimonios políticos.
La mayoría de esposas y prometidas del Hokage provienen de esos acuerdos. La ojiverde tamborileó los dedos de su mano izquierda sobre la mesa. Su expresión una mezcla de seriedad y contemplación. Las opciones en su mente llegando a su punto álgido. ¿Has pensado opciones para ese matrimonio político?, preguntó el consejero. Sí, pero aún le estoy dando vueltas, respondió sinceramente. El hombre asintió. Ni él ni los shinobis enmascarados podían imaginar lo que realmente estaba pensando su líder. Si lo hubieran hecho, habrían intentado hacerla cambiar de idea, sin arriesgar su vida por supuesto. Sin embargo, ninguno pudo preverlo. Incluso si su archivo estaba ahí y su reacción al leerlo, jamás vieron posible que la Mizukage se interesaría por alguien casi de la mitad de su edad. No lo sabrían hasta que fuera muy tarde. Tal vez fuera lo mejor. Tal vez no. La historia nunca lo sabría. Capítulo 55. Exteriormente, Naruto era la viva imagen de la seriedad, o al menos lo más cerca que podía estar en esa situación. Realmente quería acabar de una vez la alianza con Kiri para no tener que volver a oír a ese hombre soporífero. Era la segunda vez que lo oía, y creía que era peor que la primera. No quería ni imaginarse cómo sería una tercera vez. Para combatir el puro aburrimiento que había, empezó a pensar en el día de ayer. Había vuelto a encontrarse con Mira y habían tenido una pseudo cita. Originalmente solo era una pequeña quedada entre posibles amigos, pero la peli negra lo convirtió en una especie de cita cuando el joven propuso ir a un restaurante a comer. Obviamente ella no dijo nada de eso, pero se le notaba bastante en la cara. Tal vez su antiguo yo, antes de pasar tiempo con sus esposas, no lo hubiera notado. Sin embargo, creía firmemente que había mejorado al respecto desde que se había casado. Le caía bien la ojiverde. Era divertida, simpática, extrovertida y algo coqueta. No obstante, no estaba buscando otra relación. Por no hablar de todo el embrollo que lo rodeaba. Ya era sorprendente que Karin-chan quisiera unirse a pesar de saber todo el equipaje que llevaba. No había forma que Mira decidiera salir con él una vez supiera quién era y su situación. Lo cual era un alivio en cierta forma, pero dejaba la duda de cómo hablar con ella al respecto sin romper la amistad que estaban empezando a forjar. Antes de que pudiera continuar con esa línea de pensamientos, el hombre soporífero, no sabía su nombre y no le importaba, terminó por fin de hablar y pudieron centrarse en la reunión en sí. Ya iba siendo hora. Se fijó en los miembros del Consejo de la Niebla. Igual que la otra vez, más de uno parecía a punto de celebrar que se había callado. Tuvo la impresión de que la Mizukage también estaba metida en sus pensamientos hasta ese momento. Tal vez aún estaba algo oída. Se preguntó qué la estaría distrayendo tanto. La otra vez no ocultó su aburrimiento, pero rápidamente se recompuso cuando se empezó a hablar de la alianza. Al ver a su líder algo indispuesta, un miembro de la parte shinobi del consejo decidió dar un paso al frente y empezar las conversaciones. Con eso, continuaron con las conversaciones de alianza. Todos querían tener los puntos finos terminados para el final de esa reunión. El resto serían la jerga técnica y los puntos básicos que había en cada alianza. No tenía caso revisarlos o cambiarlos. Sería una pérdida de tiempo en algo completamente inútil. Mei se mordió el labio inferior mientras discutía consigo misma cómo plantear su idea. Incluso ella sabía que no podía simplemente decirlo sin más. Cómo odiaba la política. Si fuera por ella, lo diría sin más y bien orgullosa. Pero no, tenía que ser elegante, sutil e impecable como se esperaba de alguien de su posición. Las penurias de ser líder. Seguro el Hokage la entendía muy bien. Otro punto positivo como pareja para ella. Para cuando quiso darse cuenta, la reunión estaba a punto de terminar. Todos los puntos habían sido discutidos y se iba a proceder a la impresión del tratado para su consiguiente firma. Bien, ¿algún punto más o damos por finalizado el contenido del tratado? Carraspeó la pelicastaña rojiza, llamando la atención de todos. Me gustaría sugerir un punto más. Hizo una pausa para crear expectación. Propongo un matrimonio político para consolidar nuestra alianza. La sala se llenó de susurros, principalmente del lado de la niebla. Ninguno, más allá de Ao, tenía idea de que se estuviera planeando un matrimonio político. El Godaime de la hoja tuvo un mal presentimiento. Últimamente, cada vez que había un matrimonio político, él era el afortunado novio. Deseaba que por una vez no fuera así. A su lado, Tsunade sonreía como el gato que se comió al canario. Eran momentos como este que le alegraban la existencia. No tenía pruebas, pero tampoco dudas, de que el mocoso sería el pretendiente. Shibi, en silencio, llegó a la misma conclusión.
Sin esperar a que nadie preguntara o dijera nada, continuó. Un matrimonio entre nuestras aldeas mostraría la fuerza de nuestra unión. Konoha ha conseguido varias alianzas en los últimos meses. Todas acompañadas de un matrimonio político entre Naruto-san y un miembro femenino de la otra parte. Por mi parte, creo que no deberíamos ser menos. Esta alianza no es inferior a las que ya ha hecho Konoha con anterioridad. Por eso, quiero proponer un matrimonio político con Naruto-san como el novio. El rubio tuvo que contenerse mucho para no gemir y golpearse la cabeza contra la mesa. Otra prometida. Y, en este caso, probablemente ni la conozca. A menos que fuera Mira. No. Mira no sabía quién era. Además, si ella no fingió su edad, era bastante más mayor que él. No querría a alguien tan joven como novio. ¿Y quién es la novia? Preguntó la Senju intentando no mostrar su sádica alegría por la situación. La ojiverde sonrió y se mostró como alguien que gana un concurso de belleza. Esa sería yo. Se desató el pandemonio sería una frase muy buena para describir cómo reaccionó la sala ante la noticia. El shock y la incredulidad estaban en todas partes de la mesa. Empezando por su consejero Ao. Nunca imaginó que la Terumi estuviera interesada en el Uzumaki. Claro, pidió su expediente y habló del matrimonio político poco después, pero eso no tenía que estar conectado. Era inaudito que la líder de una aldea oculta se quisiera casar con el líder de otra aldea oculta. Por no hablar de la diferencia de edad. En sus tiempos, dejó de pensar al ver su mirada y el mensaje implícito. Tardaría un tiempo en volver a razonar con claridad. Aunque seguiría haciéndolo con dudas y nervios. En contraposición al poseedor de un Byakugan oculto, la Sannin babosa se reía maniáticamente en su mente. Disfrutando del caos y la siguiente complicación en la vida amorosa de Logia Azul. Por no hablar de la cara que tenía en ese momento. Era deliciosa. El mencionado solo podía mirar a la Mizukage con la boca abierta y los ojos desorbitados. ¿Qué demonios estaba pasando? Los gritos y protestas del consejo de Kiri no se hicieron esperar. Todos sabían que su líder quería casarse, pero nunca imaginaron que haría algo así. No podían permitirlo. Mizukage-sama, no puede hablar en serio. La necesitamos aquí en la aldea para liderarnos. Un matrimonio político con el Hokage sería inviable con sus responsabilidades. La Kunoichi hizo un gesto desdeñoso con la mano al hombre que habló. No digo que el matrimonio se realice ahora. En realidad estaba pensando que fuera dentro de 5 años. Para entonces la aldea estará más que estabilizada y podré retirarme sin problemas. La gente intentó convencerla de lo contrario, pero no se dio y, para consternación de muchos, señaló muy buenos puntos que apoyaban su idea. Al final, la solicitud siguió adelante y el matrimonio político se incluyó en la alianza. Mei estaba muy feliz cuando salió de la sala del consejo. El tratado se había finalizado, imprimido y firmado. Era vinculante en todo el sentido de la palabra. Su aldea prosperaría con la alianza y ella ya tenía un futuro esposo que cumplía sus estándares. Tendría que esperar unos pocos años antes de tomarlo, pero podía esperar. Además, tenía toda la intención de organizar todas las reuniones que pudiera para poder pasar tiempo con él. De mano, tenía su cita de mañana. Le contaría que era Mira y que sabía quién era. Seguro se alegraba. Naruto salió completamente agotado. Sus peores temores en este viaje, salvo una guerra, se hicieron realidad. Su único consuelo eran las palabras de Fu. Las cuales se repetía una y otra vez para no derrumbarse. Tsunade ya no ocultaba su sonrisa divertida y ligeramente sádica. Disfrutaba demasiado de lo que estaba pasando. Shibi mantuvo la compostura. Su expresión no traicionó nada. El resto de shinobis de Konoha solo podían negar con la cabeza ante la extraña suerte del Godaime. Capítulo 56. Naruto volvió a la habitación del hotel con la sensación de haber sobrevivido a una tortura elegante. No había sido una batalla, ni una misión de rango alto, ni una emboscada con asesinos ocultos entre las sombras. Había sido peor, una reunión diplomática larga, seca y cargada de formalidades que amenazaban con convertir cualquier cerebro sano en puré. Sus consejeros se quedaron con él un rato más, comentando los detalles del tratado, los compromisos que Kiri había aceptado y la inevitable repercusión que tendría aquel añadido final que había dejado a la sala en estado de shock. Tsunade, por supuesto, disfrutó cada segundo de su desgracia con una alegría casi indecente. Shibi, más prudente, se limitó a hacer observaciones útiles y a confirmar que, pese a todo, el acuerdo beneficiaría a Konoha.
Naruto respondió con la educación que se esperaba de él, aunque por dentro seguía sin saber si quería reír, suspirar o golpearse la frente contra la mesa. Después de eso, se escabulló para dar un paseo corto por la aldea. Vio trabajadores, comerciantes, shinobi en movimiento y civiles que seguían con sus vidas con una normalidad todavía frágil. Pensó que la guerra civil debía de seguir pesando sobre todos ellos, incluso si ya había quedado atrás en términos militares. Por eso precisamente la alianza importaba. No era solo un papel firmado entre aldeas. Era estabilidad. Era apoyo. Era la posibilidad de que aquella gente tuviera una oportunidad real de reconstruir. Cuando regresó al hotel, lo hizo con paso tranquilo y la mente más despejada. Le había sentado bien observar la aldea y recordar por qué había querido tanto venir para tener una alianza con ellos. A la mañana siguiente, se preparó para volver a verse con Mira. Se aseó, eligió ropa cómoda y práctica, y revisó por costumbre que todo estuviera en orden. Después, como siempre, salió sin llamar la atención. El rubio llevaba demasiado tiempo esquivando escoltas y miradas vigilantes como para intercambiar con un clon y que nadie se diera cuenta. Caminó tranquilamente por el camino cada vez más familiar. Cuando llegó al punto acordado, Mira ya estaba allí. «Llegas puntual», dijo ella con una sonrisa ligera, «empiezo a pensar que eres una persona sorprendentemente responsable». El ojiazul le devolvió la sonrisa con naturalidad. «Solo cuando me interesa causar buena impresión», dijo ligeramente divertido. «Entonces debería sentirme halagada», bromeó la pelinegra. «Deberías», siguió la broma el Jinchuriki. Se sentaron en la misma tienda de té que las otras veces. El pericastaño dejó que ella pidiera por ambos, igual que antes, y la conversación empezó con una facilidad casi inquietante. Hablaron de cosas sencillas. De la aldea, de la comida, de cómo había cambiado la gente tras la guerra, de pequeños hábitos cotidianos que no revelaban demasiado. El ambiente era cómodo. «Disfruto mucho hablando contigo», comentó ella en un momento dado, sujetando la taza entre las manos. «Yo también», respondió el shinobi de Konoha, «me pareces una mujer bastante interesante». Mira sonrió con un brillo divertido en los ojos. «¿Solo interesante?», preguntó con picardía. «Y simpática. Y agradable. Y un poco peligrosa, si tengo que ser honesto». «¿Peligrosa?». «Sí. Tienes esa clase de expresión que me hace pensar que siempre vas un paso por delante de la gente», contestó sinceramente. Ella soltó una pequeña risa. «Tal vez solo soy buena leyendo a los demás. Eso también sería peligroso». Hablaron un poco más antes de decidir ir a comer. El restaurante era tranquilo y la comida estaba bastante bien, así que la conversación se alargó sin esfuerzo. Naruto se permitió relajarse un poco. Le gustaba la forma en que Mira hablaba. Directa sin ser brusca, coqueta sin volverse molesta, inteligente sin necesidad de demostrarlo a cada segundo. Si no fuera por su obvio interés amoroso en él, sería perfecto. Una vez terminaron, dieron un paseo por Kiri. La aldea estaba húmeda, casi envuelta en niebla, algo bastante común. El rubio Enenje caminó con las manos relajadas, observando las calles y el movimiento de la gente. Sabía que su acompañante lo miraba de reojo de vez en cuando, pero fingió no notarlo. «Pareces muy metido en tus pensamientos», dijo la ojiverde, mirándolo más directamente. «Es un mal hábito. A veces no parece tan malo. Eso depende del pensamiento». Ella sonrió y siguió caminando a su lado. Durante unos minutos no hablaron, y el silencio no resultó incómodo. Finalmente, Mira se detuvo cerca de una zona más tranquila, apartada del paso más concurrido. El Uzumaki la imitó y la miró con curiosidad. Ella dejó que pasaran un par de segundos antes de hablar. «Creo que ya no tiene sentido seguir fingiendo». Naruto parpadeó. «¿Fingiendo?». Mira sonrió, pero esta vez no fue la sonrisa ligera y amable de la mujer con la que había tomado té. Fue algo más firme, más sereno. Más consciente. «Soy Mei». «Sí, esa Mei. Y sé que eres Naruto». El Jinchuriki tardó apenas un instante en recomponerse, aunque fue suficiente para que sus ojos se abrieran con sorpresa. «Así que eras tú». «Sí. Y me has estado dejando actuar como si no supiera nada». «No te he dicho que fueras el único que ocultaba cosas», replicó ella con tranquilidad y un toque de picardía. El adolescente soltó una exhalación lenta, mezcla de resignación y cansancio. «Desde luego, esto explica varias cosas». «¿Cómo cuáles?», preguntó con una sonrisa que dejaba ver que ya sabía la respuesta. «¿Cómo por qué propusiste el matrimonio político entre nosotros, las miradas que me lanzaste en la reunión, y tu forma de actuar hoy?» Se quedaron mirándose un momento. Luego ambos deshicieron su senge.
No tenía caso mantenerlos cuando el otro ya sabía su verdadera identidad. Mei cruzó los brazos con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión importante y no piensa arrepentirse. Quería verte así, dijo, sin la sala del consejo, sin escoltas alrededor, sin toda esa gente pendiente de cada palabra. ¿Y ahora qué? Preguntó Naruto. Ahora hablo contigo como la mujer que va a casarse contigo dentro de unos años, le respondió sinceramente. El rubio cerró los ojos un instante. Sigo sin estar seguro de que me guste cómo suena eso, habló con honestidad. No esperaba que te encantara. Eso ayuda. Ella soltó una breve risa y luego volvió a mirarlo con seriedad. Escúchame bien. No te propuse ese matrimonio político por capricho. Kiri necesita una alianza fuerte con Konoha. Nuestro país todavía se está recuperando. Necesitamos recursos, materiales de construcción, alimentos, apoyos y volvemos a ser atacados. Y una alianza así no solo simboliza confianza, también la refuerza. Konoha ya ha conseguido varias alianzas importantes de esa forma, y no veo por qué la nuestra tendría que ser menos sólida. Convenientemente omitió su deseo de casarse con un buen hombre. Elogiazul asintió, sin interrumpirla. Además, continuó la pelicastaña rojiza, no pienso seguir en el poder para siempre. Mi idea es estabilizar la aldea y retirarme cuando llegue el momento. Por eso dije que el matrimonio sería dentro de 5 años. Para entonces, Kirigakure estará mucho mejor asentada y no habrá problemas con mi permanencia aquí. Él la observó en silencio unos segundos antes de hablar. Eso ya lo dijiste en la reunión. Y sigue siendo verdad. No lo dudo. Entonces, ¿cuál es el problema? El Uzumaki soltó una risa breve, cansada. El problema es que no esperaba volver a casa con una futura boda política encima de la cabeza. Ya tengo suficientes esposas, prometidas y complicaciones como para que me añadan otra más. La ojiverde arqueó una ceja, y en su mirada apareció un brillo divertido. ¿Eso fue una queja o una aceptación? Fue una queja con aceptación al final. Entonces estás mejorando. No me consuela. Debería. El Jinchuriki se pasó una mano por el pelo y dejó escapar un suspiro más largo. La Mizukage siguió con su mirada divertida. Mira, no voy a fingir que esto me entusiasma. No lo hace. Pero tampoco voy a comportarme como un niño y cruzarme de brazos solo porque algo no sea exactamente lo que quería. Si esto va a formar parte de la alianza, haré lo posible por llevarlo de la mejor manera posible. Mei lo miró con una mezcla de satisfacción y aprobación genuina. Eso me basta. No deberías sonar tan segura. ¿Por qué no? Porque me estás dando demasiado trabajo mental para un solo viaje. Ella soltó una pequeña risa sincera. Pobre Naruto. Qué tragedia tan terrible. No te burles de mí. Ya tengo bastante con Tsunade riéndose de mi suerte. ¿De verdad te importa tanto? Más de lo que quisiera admitir. Continuaron caminando un rato más, pero ya con una atmósfera distinta. El joven seguía procesando la situación, aunque había pasado del puro shock a una resignación mucho más funcional. La mujer, por su parte, parecía aliviada de haber dejado de ocultarse. Ya no estaba jugando a ser una desconocida simpática. Ahora era ella misma, la Mizukage, la mujer que había decidido apostar por una alianza política y por un futuro compartido con él. Se despidieron poco después. No hubo promesas exageradas ni solemnidades innecesarias. Solo una mirada tranquila, una pequeña sonrisa y la sensación clara de que ambos entendían en qué punto estaban. Entonces hasta la próxima, dijo un poco dubitativo el Hokage. Hasta la próxima, Naruto-kun, se despidió un poco coqueta la Terumi. Él asintió una vez y se marchó con calma. Tomó la ruta más discreta para volver al hotel. Como siempre, se escabulló sin ser visto o notado y se sustituyó con su clon. Suspiró, dejó caer los hombros y se sentó en la cama. Kiri seguía siendo una aldea que quería levantarse. Mei era una mujer mucho más seria de lo que había parecido al principio, pero también más sincera de lo que muchos habrían esperado. Mira había sido una identidad falsa, al igual que Nagisa, pero no por eso era menos real lo que compartieron. Naruto soltó una pequeña risa cansada, mirando al techo. Sin duda, aquel viaje acabaría formando parte de una de esas historias que jamás sonaban creíbles cuando se contaban en voz alta. Pero, por alguna razón, eso ya no le sorprendía demasiado. Así había sido su vida desde que tomó el sombrero del viejo.